see. Do I have the mic on? I have the mic on. So hello, everybody. We are continuing with the English program in English, and this will be actually both English and Spanish. So we are going to use simultaneous translation. So I hope everybody who does not speak very good Spanish has had an opportunity to get the translation devices, such as myself. And I think once we get our guests on stage, we'll probably do also a short check of the technology. But I'm very happy to introduce the very distinguished guests for this session. So we have with us here today Yolanda Díaz, who is the second Deputy Prime Minister and the Minister of Labour and Social Economy in Spain. Big round of applause. You have to keep applauding until she... Great. Welcome. And we also have Luka Mesic, who is the Deputy Prime Minister and the Minister of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunity in Slovenia. Welcome, Luka. And so I think now we will do a check of technology. So I guess it's good for Yolanda to check that it works, and also maybe for me to check that it works. There. Yes, great. So, joo, koska mä puhun englantia. Eli silloin kun tulee espanjan kieltä, niin silloin se tulee englanniksi teille. Juuri näin. Kyllä. So, the name of this festival, as I told you, is Käänne, which means turning point in English. So, the topic that brings us all together here, the ones organizing and also in the audience, is how we make change happen. Change here in Finland, but also globally on international level. And I'm very happy to have both of you here because you are examples of political leaders in Europe that have made change happen. And you have enacted transformative policies in your own countries. And both Luka and Yolanda has had the opportunity to hear a bit about the Finnish context and situation, how the right-wing government here has attacked trade unions, done a lot of cuts in welfare, and how the economic consequences of this has been disastrous. So I will start by giving both of you the opportunity to tell the audience about your program, your policies, what you have been doing in your respective countries, and also the economic outcomes of it, because I think that's very interesting from a Finnish context. So I will start with Mrs. Díaz. Yolanda, please, the floor is yours. Bueno, gracias. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y con vosotras, sobre todo porque tenemos una misión principal, que es no solamente construir una alternativa, sino que es ganar. Ganar a las fuerzas del odio que están organizadas en el mundo, también en Finlandia, y que están causando un enorme daño en las sociedades. Digo más, tenemos la obligación de ganar porque la característica de las fuerzas del odio hoy tiene que ver con regresar a mundos que empobrecen a la ciudadanía, que vulneran los derechos humanos y que tienen como la herramienta principal causar dolor. Rápidamente, lo que hicimos en España fue fundamentalmente desde Sumar entender que teníamos que deconstruir
las posiciones económicas neoliberales. Era muy difícil. Porque hace 6 años, justamente yo tomé posesión hace 6 años, las doctrinas que aplicaban tanto el PP como el PSOE económicamente eran neoliberales. Siempre digo que en España hubo 52 reformas laborales, daba igual quién gobernara, y las 52 iban en la misma dirección. Rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Situar la reducción de la desigualdad en el centro de nuestras políticas públicas. Esta es la gran tarea de nuestro país, pero de Finlandia, pero de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea tiene un total de 93 millones de personas en exclusión social, de las que nunca habla Ursula von der Leyen. 93 millones de personas en exclusión social. ¿Qué hicimos? Fundamentalmente, atacar y combatir la estrategia deliberada del neoliberalismo de devaluación salarial. ¿Cómo? Pues lo hicimos, en primer lugar, tomando la estrategia de subida permanente del salario mínimo interprofesional como la gran herramienta para combatir la pobreza laboral, la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de caer la economía, el PIB español 11 puntos, fuimos capaces de reducir la brecha retributiva en España el 22%. Hoy España está en la diferencia retributiva por debajo de la media europea según Eurostat. Por tanto, es posible reducir la desigualdad también de género a través de las políticas laborales. Por tanto, el salario mínimo, que lo hemos subido un 61% y ahora lo vamos a volver a subir hasta 1.221 euros, es la gran estrategia para reducir la desigualdad, para subir los salarios todos para arriba. Pensad el impacto que tiene en términos económicos el salario mínimo en el conjunto de la masa salarial. En segundo lugar, dijimos, se acabó despedir en España, y lo que sostuvimos fue una estrategia que concentramos en la reforma laboral contra la Comisión Europea. Tuve más de 60 reuniones con los hombres de negro de la Comisión Europea. Somos hoy el único país en Europa que sigue manteniendo la ultraactividad en los convenios colectivos y que además, digamos que le dimos poder a los trabajadores y las trabajadoras a través de la negociación colectiva. Es decir, eliminamos la estrategia de priorizar el convenio de empresa como el convenio preferente de aplicación en nuestro país. Esto en España fue la gran estrategia que el neoliberalismo tejió para, digamos que, descompensar completamente el trabajo. Por tanto, ¿qué dijimos? En la reforma laboral es muy compleja, no tengo tiempo a explicarla, pero dijimos que los contratos en España desde el año 21 son estables y solo por causas muy tasadas puede haber contratos, o sea, duraciones contractuales de solo 90 días, es decir, 3 meses. Hoy esto es lo que permite que, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser revolucionario, lo dice la OCDE, la Comisión Europea. Esta reforma, junto con el salario mínimo, es lo que está haciendo que España sea la economía que más crece en la OCDE. Crecemos al 3,2%. ¿Se nos cortó? No, está bien, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que lo que hemos hecho es cambiar el paradigma económico. Los neoliberales dicen que es desde arriba, desde la macroeconomía, que se cambia lo de abajo, y es falso. Es desde abajo, desde las relaciones laborales, desde el mundo del trabajo, que se cambia hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos mejores salarios, cuando tenemos relaciones laborales estables, antes en España, 1 de cada 10 contratos, solo 1 era estable. Hoy, el 50% de las relaciones laborales en España son de carácter indefinido. En España había jóvenes que nunca habían tenido una relación laboral estable. Hoy sí. Y en tercer lugar, una estrategia basada en cuando haya crisis, el ajuste no tiene que venir por abajo. Es decir, no hay que despedir, sino que hemos hecho un mecanismo
de protección social en el que, por ejemplo, hoy la empresa Ford, que está despidiendo en toda Europa, pues a través del mecanismo red que hemos creado, nosotros sostenemos pues a más de 4.500 trabajadores y trabajadoras que en Valencia están asistidos ahora mismo a un proceso de transición hacia el vehículo eléctrico. Por tanto, estamos haciendo con los recursos públicos también una parte de la estrategia de mantenimiento del empleo. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que construyeron diciendo que el neoliberal, el capitalismo, creaba empleo o con la competencia low cost era como la economía crecía, es falso. Justamente fue que a través de subir el salario, de mejorar las relaciones laborales, hoy España tiene casi más de 22,8 millones de personas ocupadas. Jamás en la historia de nuestro país hemos tenido esta cantidad de gente trabajando. Crecemos al 3,2%, es decir, somos más eficientes económicamente, recaudamos más fiscalidad, más ingresos públicos para el bienestar de la población en su conjunto y además mejoramos las pensiones muchísimo por las cotizaciones sociales. Por tanto, el discurso neoliberal no era real. Y luego hicimos una estrategia, Ali, que se basó fundamentalmente en laboralizar sectores, población trabajadora que deliberadamente se excluyó del ámbito laboral. Por ejemplo, estamos incorporando pues, varios colectivos desde el mundo de la cultura, por ejemplo, los profesionales de la cultura, las trabajadoras del hogar, ¿no? que les hemos dado derecho, las hemos protegido, incluso hicimos, incorporamos la prevención laboral y la salud laboral de las trabajadoras en el hogar como algo fundamental y también, como sabéis, somos el único país que hoy tiene laboralizados a través de la ley Rider la distribución a través de las plataformas digitales, tema que es clave. He sostenido una modificación, y con esto termino, del Código Penal para advertir a las grandes multinacionales que si insisten en incumplir, en este caso, a través de las plataformas digitales, las normas en nuestro país, acabarían sentados en los tribunales. Y así fue que senté en los tribunales vía penal a una gran multinacional y hoy en España ya, ayer mismo, Uber ha laboralizado, ha emergido a más de 50.000 trabajadores y trabajadoras que eran falsos autónomos porque si no íbamos a ir vía penal contra ellos. Es decir, que legislar sirve, mejora la vida de la gente y creo que esto es la estrategia que tenemos que seguir en el conjunto de Europa. Y con esto termino. Trump, desde el primer día que tomó posesión, asistió rodeado de los grandes CEOs de las Big Tech en Estados Unidos. No era un símbolo, era una auténtica vocación. Están decididos y decididas a concentrar el poder en muy pocas manos, en oligarcas tecnológicos que no tributan en el conjunto del mundo, no pagan impuestos ni en España, ni en Finlandia, ni en el conjunto de la Unión Europea y que además concentran antidemocráticamente todos los datos sobre nuestras vidas. Esto es muy grave. Si buscáis ahora Grok, vais a ver como experiencia, si lo miráis ahora mismo, lo que vais a ver son dos cosas. Las imágenes de muchas mujeres, incluso políticas, sexualizadas, desnudas. Haced la prueba, probad, sin ningún obstáculo y en segundo lugar, efectivamente, ahora mismo los datos de toda la ciudadanía en manos del Pentágono de la estrategia de defensa norteamericana. Esto es gravísimo. Digo esto porque la posición, y termino, que está manteniendo la Unión Europea de no actuar, de no molestar, de no legislar frente a las ofensivas fiscales políticas de defensa de Estados Unidos es un grave error. Digo más, creo que hay que prohibir Grok, hay que prohibir lo que está pasando hoy con nuestros datos, hay que legislar en el seno de la Unión Europea sobre los algoritmos, hay competencia desleal sobre las empresas norteamericanas y las empresas europeas, hay competencia desleal y lo más grave
es que están hackeando nuestros datos con nuestras vidas privadas, pero están dispuestos a absolutamente todo. No tengáis duda que ya están hackeando, ¿no?, nuestras vidas sin retribuir el uso de nuestros datos, pero lo que está pasando en Venezuela con intervenciones ilegítimas puede pasar tranquilamente acerca de los próximos comicios o los próximos procesos electorales. Por tanto, la estrategia, y aquí termino, de la Unión Europea, de la Comisión, de no molestar, es un estrepitoso error. Y sí termino diciendo que las políticas laborales son claves. Trump ataca a los sindicatos, a las mujeres, a las personas LGTBI y las personas migrantes, pero en su agenda, que está coordinada con todas las fuerzas de extrema derecha del mundo, con todas, van a por los derechos laborales. Necesitan empobrecer a la ciudadanía de manera global a través del mundo del trabajo para convertirnos en siervos. Y nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas con derechos, no somos siervos y no sostenemos relaciones de vasallaje ni con Trump ni con nadie en el mundo. Por tanto, creo que la tarea hoy con vosotros en Finlandia, con Eslovenia, con toda la Unión, es sí, tejer una unión que sea fuerte, que dé esperanza a la ciudadanía y que permita hacernos ganar. Si no le damos esperanza a la ciudadanía, a los europeos y a las europeas, la desafección será mayúscula y la extrema derecha acabará absolutamente con todo. Lo estáis viendo, Lee, y termino, en Finlandia. Yo nunca pensé que vuestro país iba a tener una cifra de desempleo más alta que la que tiene España. Es verdad, es verdad. Y hoy esto está pasando. Por tanto, hay esperanza, se puede cambiar la vida de la gente. Tenemos que ser muy concretos y muy concretas e ir a por ellos. Cuando nosotros subimos el salario mínimo, la batalla que di en mi país fue brutal. Todo el mundo estaba en contra, incluso el Partido Socialista estaba en contra, porque decían que destruía empleo. Todo era falso. Fue una lucha brutal. Es verdad que mejoramos la vida de la gente, pero lo más importante es que a los neoliberales los derrotamos. No tenían razón. No tienen razón. Y por tanto, por eso necesitan ocultar lo que hacemos. Porque somos ejemplarizantes para el mundo. Por tanto, con toda la fuerza, compañeros y compañeras, y todo el ánimo, sigamos trabajando y digámosle a la gente que sí se puede democratizar la vida de la gente. Es necesario que la democracia llegue a la economía, a los impuestos, a los hogares, que no es una entelequia, no es algo lejano, es nuestra vida, tiene que ver con nosotros y con nosotras, y que podemos ganar. Thank you so much. Next, I will give the floor to Luka Mesic, who can, I guess, also tell, in many ways, similar story from Slovenia about how good policies for workers work. Okay. Thank you, Lee, and thank you everyone for inviting me here. I will try to continue where Yolanda dropped off. In the morning, we had a meeting with the trade unions, which was titled, "What the hell is going on in Finland?" And I must say that I was quite shocked, not only by the title, but by the content of the presentation myself, because I come from a country that looks upon Finland as a model country. Like, we hear mostly good stories about you. Socially democratic society, well-organized, peaceful, tolerant, the best schooling in Europe, and so on. So what I heard in the morning was quite heartbreaking, especially about what your current government is doing to the country and to the social model that you have, and that from the other side of the Europe looks like something that we would like to have. So maybe a few words about that. In Slovenia, there's also
question what the hell is going on in Slovenia, but it is not posed by the trade unions, it is posed by the opposing side, by business chambers. So what I found out today in the presentation is that business chambers are in absolute mistake about their economic policies that they are preaching, and I will tell you why. In Slovenia, the current government is maybe the most left government that we had in last 35 years, because Levica is part of the government. We are a party that rose up from anti-austerity movement in 2012, entered the parliament for the first time in 2014, and since then we have been trying to conduct anti-neoliberal politics, first against austerity measures, then against privatization, and from then on we are trying to develop further our welfare state, like with housing policy, long-term care and so on, and we are conducting fights for higher wages and pensions. So this is what we were doing also in the government. We entered the government in a way that we took Ministry of Labor, I'm Minister of Labor currently, and we established another ministry that is called Ministry for Solidarity-Based Future, where we placed our most important projects. That is establishment of long-term care that is financed publicly by a contribution that is paid by all the workers and all the pensioners, and that is successful. So the long-term care system has been established recently in last few months in Slovenia. The second task of the ministry was to establish housing policy. Housing policy to provide enough affordable public housing to the people, so to break the incredible prices of housing in the market. We have started the system. We have invested the first few hundred millions into construction, but of course, construction takes time. So there we are in the middle of the way. The third mission of that ministry was to start developing economic democracy. So that is why we transposed a system from America that is called Employee Stock Ownership Plan, ESOP in short, from the United States. That is, in my opinion, the best developed system of workers' ownership in the world. And Slovenia became the first country in the EU with such a system legalized, and we have found the first companies that are using it. The first was called INEA, that included all 130 workers to become co-owners of the firm, and they are now running the company as the collective. So this was the core mission. Now the core mission was also to raise wages. So we have wages have surpassed productivity in the last 3 years in Slovenia. Wages are going up approximately by 7% in the last 3 years. And now, before the elections, the move of the Ministry of Labor is to push minimum wage, the mother of all wages, as the business chambers say, by another 16% up. Of course, they are protesting and the country is shaking, but I'm standing and I'm saying, no. We will do this. We will do this, and we are not retreating from that demand. Now, of course, the business chambers say what you are doing is giving economy a huge burden. Your pressure on wages means higher labor costs for us. Your establishing of new social systems means higher contributions, higher taxes for the companies, and you are killing the economy. Now, are we really killing the economy? Throughout the last 3.5 years, I have been minister for so long, we have the lowest unemployment in history of Slovenia. The unemployment is about 4.5%. You have 10.5%. We have 4.5%. We have the highest pace of diminishing long-term unemployment because we invest in
active employment policies and in upskilling of those workers. Then we have growth that is not strong enough, but it is above the average of the EU and especially above our export markets such as Austria and Germany. So if 10 years ago Slovenia enjoyed about 80% of average development of the EU, currently now we are at 92%. We have not killed the budget, as they say. Our external debt is about 60%. We have even managed to lower it because we had quite solid growth through the mandate, and our budget deficit is about currently 2.5%. That is also within the targets of the EU. So we are not in any kind of excessive deficit procedure or so, anything like that. So our economy is stable. And our policies are pushing the economy to work better, especially for the people, for the workers. The economic chambers, they suggest policies like your government performs in Finland. Austerity measures, attacks on trade unions, diminishing workers' rights. Now, what have I seen today is that you have surpassed Spain with your rate of unemployment. And I believe I will tell this at home, because when I heard this, I felt like I entered an alternative future. If we lose the elections that we have in 2 months, this will happen. This will happen. So I believe that comparison between these two countries, or what we are doing as the government and what your government is doing, and what the economic and social results are, is telling enough. And you can answer your prime minister that you have discovered the invisible break in your economy that is holding Finland back. It is your government. Thank you so much. One of the topics I wanted to ask you more about is connected to the work you both have been doing on minimum wages. Because we already heard how well it works for the economy and for internal demand, for growth. But you both also mentioned a lot of resistance. And I think this is one of the topics that many people who work in parliamentary politics have to think about. How can I push through a reform when there is resistance from business and there is resistance from opposition? So my easy question for you would be how you did it. How did you manage to push through the increases in minimum wages, although there was that much opposition to it? Bueno, lo primero es que cuando llegamos al gobierno hay que tener las ideas claras, una resistencia a prueba de bombas y saber muy bien a quién representamos. Digo esto porque desde que llegué hace 6 años al Gobierno de España, en mi caso, no he hecho más que pelear no fuera del Gobierno, no contra los empresarios, sino dentro del Gobierno. La mayor oposición que tuve yo en todas las iniciativas de las que hoy presume mi presidente, de todas, la mayor oposición la tuve por parte del Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el salario mínimo casi rompe el gobierno, Lee. Tuve una batalla brutal en la que llegué a tardar 9 meses en pandemia, para subir el salario mínimo. ¿Qué decía el PSOE? Que como había crisis, no el PP, el PSOE, como había crisis, no podíamos subir el salario. ¿Qué decíamos nosotros? Es al revés. Porque hay crisis, hay que subir el salario mínimo. Es justamente al revés. Pero insisto, casi rompe el gobierno. Con la reforma laboral ni os cuento lo que he vivido porque ahí casi quiebra radicalmente el gobierno. O, por ejemplo, la ley Rider,
que la saqué adelante con el acuerdo tripartito, empresarios y sindicatos, porque hasta la patronal española entendía que un joven o una joven con una app en una mano en bicicleta no era un emprendedor, pues hasta tuve que pelear esto dentro del gobierno con una batalla campal. Pero os digo más, la reforma del subsidio por desempleo, en la que protegemos muchísimo más a las personas que están en desempleo, tardé 2 años en desbloquearlo dentro del gobierno. Digo esto porque uno se puede llamar como quiera, pero tenemos, los que estamos en coalición, tenemos que ser firmes en lo que estamos defendiendo y lo que queremos conseguir. Mi experiencia, Lee, yo llegué y tenía muy claro a quién representaba, que es a la gente trabajadora de mi país, y no iba a dar un paso atrás. Fui la primera ministra en decir que el 1 de mayo yo iba a salir, como hice siempre en mi casa, a las calles el 1 de mayo a manifestarme. La primera en la democracia española. Y además, la primera en decir, me siento muy orgullosa de representar lo que soy hija de trabajadores y trabajadoras. No quiero ser otra cosa. Soy lo que soy y además ahora mismo me siento muy orgullosa de ser una abogada laboralista, que no hay nada más hermoso que poder defender a la gente trabajadora en mi país. Digo esto porque parece una chorrada, pero no lo es. No es una tontería. Si voy por la calle en mi país, la gente sabe que nosotros peleamos por sus derechos. Votarán lo que sea después, pero saben que no nos doblegamos. Ahora estamos en un debate en nuestro país muy fuerte en materia de vivienda para congelar las rentas de arrendamiento, que acaban ahora los contratos en 5 años. El PSOE no quiere hacerlo en un país en el que la vivienda es la primera fábrica de desigualdad social. Por tanto, la receta es intelectualmente saber lo que hay que hacer, por tanto, ser los mejores, tener buenos equipos técnicos, esto es clave. Creo que las batallas que hemos ganado nosotros las hemos ganado sencillamente porque tenemos un equipazo en materia de derecho laboral. Es difícil ganarnos, hay que saber técnicamente lo que se quiere hacer. Hemos demostrado que gobernamos mejor. Todas las reformas que hemos hecho es que gobernamos mejor. Hoy en España, por primera vez, hay superávit fiscal en el Servicio Público de Empleo en más de 6.000 millones de euros. Es decir, protegemos más, tenemos mayor coste fiscal, damos estabilidad en el empleo y el Servicio Público de Empleo, que con el PP en la crisis financiera alcanzó un déficit, atención, de 76.000 millones de euros, con un país que en aquel 76.000 millones de euros de déficit fiscal, con 6.200.078 parados en aquel momento. Bueno, pues ahora hemos reducido el desempleo al 10,4%, tenemos superávit fiscal y la clave es las ideas claras y no moverse. Negociar hasta el infinito, pero saber muy bien a quién representamos. Digo esto, Eli, porque yo creo que estamos acostumbradas nosotros y nosotros a pelear fuera. Es decir, sabemos muy bien en el adversario cómo hacerlo. Pero en el gobierno es muy difícil, y luego tener esto que dije antes de las empresas multinacionales de la distribución en las plataformas digitales, decirles voy a ir a por ti. Y si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley, lo voy a hacer. Es decir, se acabó esto, que supongo que pasa en todos los países, que es que vienen a los ministerios a decir cómo hay que hacer las normas, ¿no? O a presionar para que no se aplique una norma. A mi ministerio no viene nadie a presionarme porque saben exactamente lo que se van a encontrar. Por tanto, pocas cosas, ideas claras, una resistencia emocional brutal, y buscar las maneras, las alianzas, yo creo que sociales, ¿no, Luca?, en la calle para ganar. Es decir, por ejemplo, yo con el Partido Socialista era muy loco porque el PSOE estaba en contra de subir el salario mínimo, por supuesto el PP, claro, faltaría más, pero el PSOE dentro del gobierno, pero es que esta batalla estaba ganada en la calle.
¿no? Ahora mismo no avanzamos con el PSOE en la congelación de las rentas de alquiler, pero está ganado en la calle. Por ejemplo, hemos ampliado los permisos retribuidos por nacimiento y por cuidados a 22 semanas y 32 semanas en las familias monoparentales. Fue una batalla brutal dentro del gobierno. Nos decían que no teníamos fuerza democrática para hacer esto y esto estaba ganado en la calle. Entonces yo creo que la cuestión es las ideas claras, resistencia a prueba de todo lo que sea y luego saber muy bien a quién representamos. El problema es el interclasismo, ¿no? Hay aspectos que son interclasistas, pero el problema es que cuando llegas a nuestras, ¿no, Luca? Que nos pasó también muchas veces en el EPSCO y en la Comisión Europea, es saber a quién representas tú y hablarles claro. Yo no represento a la banca española, ni a las grandes energéticas españolas, ni quiero ser como ellos. Lo que quiero decirles a las grandes energéticas, a los grandes poderes económicos de las finanzas, que tienen márgenes y beneficios que son obscenos y que hay que repartir la riqueza en mi país. Y esto es, creo que, la clave. Y luego una cosa que es hacer lo que dices que vas a hacer. Y si no puedes cumplir, mi caso con la reducción de la jornada laboral, me la tumbaron en el Congreso de los Diputados, pero dar la cara, llevarla, pelearte por la gente trabajadora y si pierdes, pierdes, pero das la cara y o explicas por qué no cumples tu programa. Es decir, la confianza es un factor que cotiza muy alto. Por tanto, creo que la receta es saber lo que tenemos que hacer intelectualmente y conceptualmente, saber bien las recetas que tenemos que aplicar. 2, ser muy persistente y creo que lo más emocionante, saber a quién representas, que por cierto no hay nada más maravilloso en el mundo. Por tanto, en este sentido creo que hay que prepararse para batallas complicadas, pero creo que como las que tenemos hoy, por ejemplo, yo creo que Trump ha dictado, ¿no? Como un orden, ¿no? Un estado de excepción mundial. Esto es lo que está pasando. Lo está haciendo, ¿no? Él y Netanyahu en abierto. Lo estamos viendo todos. Hay un estado de excepción mundial. Hace lo que le da la gana con la legislación internacional. Netanyahu también. Yo creo que tenemos la obligación de hablarle claro a las ciudadanías, a nuestros pueblos, decirles que no mandan ellos y que nos vamos a organizar para ganarles. Porque no es ninguna broma lo que está pasando, es un estado de excepción mundial. Lo está haciendo con Venezuela, lo va a hacer con Cuba, amenaza y vamos a ver qué pasa con Groenlandia y ha puesto en un documento lo que quiere hacer con Europa. Digo esto porque lo mismo que hacemos en nuestras políticas domésticas, Luca y yo misma, creo que toca hacerlo en la política mundial, porque si no, la ciudadanía no tiene esperanza. No tiene esperanza y tenemos la obligación de darle esperanza a la gente joven del mundo, a las mujeres, a las personas LGTBI y, por supuesto, a los trabajadores y a las trabajadoras del mundo. Somos mayoría social y no puede ser que Trump ordene y mande y la Unión Europea esté absolutamente callada. And next, Luca, because you also mentioned the same resistance in Slovenia from the economic circle. Yes. Well, your initial question was how did we manage to do this pushing up of the minimum wage? Well, the short answer would be we managed to do this first by conflict, second by dialogue, and third by cunning. So let me tell you the story. Now, we were an opposition party for 8 years, and in the opposition our two most promising or prominent policies that we managed to do from the opposition were first we
under the right-wing government, managed to close the shops on Sunday, to give all workers a free day once per week. And of course, argument for the right-wing government was, well, you pretend to be Christian parties. What kind of Christians are you if you don't respect Sunday? So at one point they had to understand that if they are Christians, they have to respect Sunday. The second was the minimum wage. We made a new law in 2018, and we had a peculiar situation then after the elections. The right wing could not construct a coalition, and the center left could not construct a coalition without us, but we said we are not going into a coalition with you, but we can say that we are engaged, but the condition for the engagement is the law on the minimum wage that we will prepare. Then we will help you elect the prime minister. And they said, okay. And we prepared that law because we had such a power, because the election of the prime minister was dependent on us. We, of course, were able to construct quite a wishful law. So we said, well, we already know that Slovenia has a calculation of minimum living costs done every 5 years, and minimum wage, a decent minimum wage, should be at least 20% above those minimum living costs. They said, okay. That was the dialogue part, and that is how we pushed the minimum wage up in the last 7 years by 50%, and all of the other wages had to be pushed up by 35 to 40% because they have to follow. When the minimum wage is risen, the other pages have to be risen as well to avoid wage compression, especially in the lower middle class. So that is why, for instance, one of the key reforms that current government had to do was to reform the system of payments of wages in the public sector, when we know that when we have a system where wages are distributed in 65 levels, and 2 years ago, 25 out of 26 levels were below of the minimum wage. So the reform is basically remove those 25 levels and add new 25 levels on top and distribute workers in that new system. That is, of course, a reform that is quite dear for the public finances, but it is very good for the public workers. And it made employment in the public public sector interesting again, because the pages in the private and public sector now are quite even. If we exempt the top level, where I don't know, minister is paid a few times lower than a manager, for instance. But we are a left party, so we advocated also for that. Now there comes the cunning part. The cunning part of the law on the minimum wage was that it says that minimum wage should be at least 20% higher than the minimum living costs, but that is not a fixed number. A fixed number is decided by the Minister of Labor every year. So, of course, when I shook the country a few weeks ago with the announcement that we are going up to 1,000 euros net, which is 16% better than the previous year. Everybody was like, whoa, 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 what the fuck is going on? And then they asked the Prime Minister, is the government really going to do this? And he said, no, absolutely the government is not going to do this. And then I was asked, well, the Prime Minister disagrees with you, what about now? I just said, well, he didn't read the law on minimum wage very well. So yeah, the power of deciding about the level of minimum wage is in my hands now, and that is the cunning part of the law that is playing very well for now.
The next question I have, I also wanted to. No, we are till 15 past. I have 30 minutes left. Yes. So. The next topic I wanted to address also because Yolanda also spoke about the rider's law. So Spain was the first country in the EU to introduce legislation for the people working in the platform economy, to bring them into working contracts. And later, EU, when the platform work directive was done, it was modeled on the Spanish legislation. Unfortunately, it became less good in the end, after all of the negotiations and France being against it and so on. But I wanted to ask also a bit more in general on how you see digitalization, technological transformation affecting the labor markets. Maybe start with Luca this time, because there is a lot of discussion in the EU level now about AI in working life, algorithmic management, the right to disconnect. I understand in Slovenia you have passed legislation on the right to disconnect. But what else? What other types of policy initiatives do you have to kind of respond to this technological transformation and the effects it will have on workers' rights? Okay. Yes, we have transposed the directive on the right to disconnect. So every worker in Slovenia now has a right to disconnect, which is binded to the working time. So when you stop working, your 8 hours that you have to do every day, you are not bound anymore to answer phone calls, emails, get in contact with your colleagues and so on, because we want a clear division between work time and leisure time, family life, and so on. That, of course, was also very problematized by the business chambers, but I believe that we absolutely have to go into this direction, because with the informatization of our society, we are more and more pinned to the machines. We have phones all the time in our pockets. I don't know how much you spend, but I spend in different conversations, chats, phone calls, and so on, at least 3 hours per day. And most of that is often done, in the pastime. So I believe that we have to reimagine and invent the policies to divide work life and private life, because privacy is disappearing, and we are like becoming cogs in a wheel with the machines that were first meant to liberate us. You know, at first it sounded very liberating. Oh, okay, now I can have my laptop, I can work from anywhere. Then when we started to work from anywhere, that became enslaving, because we are not stopping working anymore. That is the first problem. That I believe the right to disconnect is the first step, but we have to think further. The second thing is the AI. The AI, I don't know how things are going in Finland, but I know quite some companies in Slovenia that are pushing the use of AI more and more, and even to use it to replace, say, copywriters, to replace designers, to replace creative workers. Not to replace them completely, but to say, well, before we needed 5 people to do the job, now we maybe need 2 people, because you can become so much more productive with the use of AI. I don't believe that we can resist the AI, to say companies cannot dismiss people because they need less people due to AI, but we will need different approaches. Maybe a very good approach here would be shortening the work time. Well, I don't see a very good reason, if the productivity is rising, why to push 8 hours of work
every day as precondition for a full-time work contract. I believe that we should start thinking about shortening work times to, say, voluntarily for beginning to 30 hours per week, if the productivity is rising. And I believe that if productivity is rising, this should give us more comfort and more leisure in time, not less. This is also maybe a point of decoupling from consumer society, because now we are just, working more to earn more, to spend more, to produce more, and so the machine that is killing the planet is going on. So maybe we need a break in the logic here. Now, of course, the business chambers will say, well, you are an utopian, a dangerous utopian, because our competitors, look at China, they work from 9 to 9, 6 days per week. I've been to China recently, and my impression of that society is, and I like Chinese, not to be mistaken, my impression of the Chinese society is that they do not work from 9 to 9, 6 days per week in order to be so productive. They do so, and they force even little children to stay in school for hours so long in order to enforce discipline. Because if you work all the time, then you will not have time, as maybe my father would say, you will not have time for stupid ideas to appear in your head. So I see that we are keeping or even forcing people to work longer and to get into money-making business and mentality so much in order to prevent stupid ideas such as the ones that I just presented to you from appearing in their heads. Listen, Yolanda, please. Bueno, la tecnología no es un debate técnico. Es la disputa democrática hoy. Y o entendemos esto o realmente estamos ante un riesgo civilizatorio. No es ninguna broma. Es el tema. No hay ningún otro tema. Es el tema, la digitalización en el mundo del trabajo, pero en nuestras vidas. El uso de nuestros datos hoy, todos estamos trabajando, produciendo datos que no nos retribuye nadie y que no sabemos qué hacemos con ellos, qué hacen con ellos. Es el debate clave. Por tanto, es un campo de poder. Y por eso creo que tanto en la directiva en Europa como en mi país, esta norma fue realmente un debate que nos ha costado muchísimo. Es, creo que, la estrategia de dominación hoy presente por parte de 5 grandes tecnológicas en el mundo, unas pocas norteamericanas y otras pocas chinas. Este es el debate que tenemos hoy. Pero es que la cuestión está, ahora Luca hablaba de cómo nuestra vida, estamos en institutos de vida permanentemente conectados. Nuestra vida está completamente privatizada hoy. Estamos trabajando sin parar todo el tiempo, produciendo datos. Hay tecnología suficiente hoy y tenemos el deber de, además, sin ningún tecnooptimismo, pero desde un realismo tecnológico, de usar la tecnología, la inteligencia artificial, justo para trabajar muchísimo menos y para vivir mejor. La tecnología hoy no solo es una forma de explotación, no sabemos ni por qué nos cambian nuestras condiciones laborales, ni por qué nos despiden,
ni por qué en los servicios sociales nos excluyen de las ayudas públicas. No son transparentes todas esas decisiones. No sabemos por qué nos contratan o no nos contratan. El acceso al mundo del trabajo, que está completamente digitalizado, igual que la salida del mundo del trabajo, es completamente opaca. Es un problema de una gravedad manifiesta. Por tanto, la batalla hoy sí que es civilizatoria. El primer reto que tenemos, Lee, es que la directiva se transponga antes de que acabe este año. Y como sabemos, Trump ya ha dado un mandato a Ursula von der Leyen, que es que no legislen ni transpongan la directiva por la que hemos trabajado tanto en los Estados miembros europeos. Trump no es idiota, no es un loco. Sabe muy bien lo que está diciendo. Por tanto, el primer reto que tenemos es que esa directiva se cumpla en el conjunto de los Estados miembros. Y que ahí tengamos claro que el trabajo en plataformas son relaciones asalariadas, no son empresarios. Son relaciones laborales con derechos, con protección social, con cotizaciones, con convenios colectivos aplicables, con fuerza de negociación, no con esclavitud. Esto es lo primero. 2, como decía antes Luca, las decisiones que tomen no pueden estar automatizadas. Los despidos no pueden estar automatizados. Tiene que haber, como dice la directiva, y nos peleamos tanto para conseguirlo, si lo recordamos, ¿no, Luca? Tiene que ser un ser humano el que diga por qué te sacan de ese mundo de la relación laboral. Los algoritmos tienen que ser transparentes, todos. Nosotros en nuestra ley, lo que hacemos es que los sindicatos tienen acceso al algoritmo que rige las relaciones laborales. Tienen que poder saber. Como sabéis, prácticamente todos los países, pongo siempre el mismo ejemplo, pero en Bolonia, el Tribunal de Bolonia dictó una resolución en la que analizaron el algoritmo Frank, que casualmente este algoritmo no era neutro y penalizaba a las personas que eran muy reivindicativas o a las personas que estaban enfermas. No hay neutralidad de ningún tipo. Pero es que además la digitalización, tal y como se está dando, lejos de liberarnos del tiempo del trabajo, de trabajar mejor, nos está esclavizando. Insisto, esto es clave. Trump no solo da la batalla contra la Unión Europea diciéndole que no legisle sobre esta materia, sino que, como sabéis, la batalla que se está dando ahora mismo en el seno de la OIT con el nombramiento, el número 2 del director general, es una persona de máxima confianza de Donald Trump y en la que el mandato fundacional de la OIT está en riesgo por la orden que ha dado Trump en la OIT de no tocar la legislación en materia de plataformas digitales. Como sabéis, en la asamblea de junio, en la 113 asamblea de la OIT, esta fue una batalla campal y conseguimos ganarle a Estados Unidos. Pero tienen muy claro que el campo de disputa actual se gana aquí. Y estamos ante una Unión Europea, insisto, que no legisla. En España ahora mismo estamos legislando, va a ser la primera norma, en el que vamos a legislar en el mundo laboral, del trabajo creativo, de la cultura, incluso en el marco de la inteligencia generativa, lo que no se puede hacer. Hoy los creadores, seguro que aquí hay muchos creadores o creadoras, están reproduciendo, siendo, pues yo qué sé, guionistas o músicos o músicas o sencillamente gente técnica la que está montando este acto, que está siendo que se está utilizando su trabajo sin retribución, sin consentimiento y sin nada semejante. Por tanto, este es el campo de disputa que tenemos hoy. Lo inmediato, transponer la directiva de la plataforma de las plataformas digitales en el conjunto de los Estados miembros. 2, no sucumbir ante las órdenes que dicta Trump. Y 3, utilizar la inteligencia artificial justamente para algo que es vital,
nosotros no somos ludistas tecnológicos, no lo somos. Lo que necesitamos es justamente utilizar la inteligencia artificial para trabajar menos, para trabajar mejor, para eliminar puestos de trabajo que son contaminantes, muchos puestos de trabajo que son contaminantes o muchos puestos de trabajo que están enfermando a la gente trabajadora. Esto es posible y además es necesario. Es decir, en esa disputa que siempre tenemos con los sindicatos, claro que en la transformación digital van a desaparecer puestos de trabajo, pero desaparecen unos puestos de trabajo que probablemente enfermen a la gente trabajadora, sean muy contaminantes y vamos a generar, ya estamos generando otros muchos puestos de trabajo que generan valor añadido y que nos permiten vivir mejor. Termino. En mi país, en España, Keynes, hace pues casi un siglo, dio una conferencia en la residencia de estudiantes en la que estaba Lorca y otros grandes intelectuales republicanos, y en aquel momento dijo Keynes, no nosotros, que dentro de 100 años, aproximadamente ahora, sería suficiente con trabajar 15 horas a la semana, porque habría inteligencia o tecnología suficiente para trabajar menos. La batalla desde el 19 hasta hoy siempre es la disputa por el tiempo de trabajo. Y este es el reto que tenemos. Pero insisto, es la disputa democrática por excelencia hoy. Trump lo sabe. Europa está entre China y Washington y no hacemos absolutamente nada. Se apropian de nuestros datos, de nuestras vidas, se explota a través de las plataformas digitales y se explota además a través de un trabajo digital que hace, como decía Luca, que estemos trabajando absolutamente todo el día. We have a very recent example also from Finland about how technology that was supposed to set us free is being used for modern slavery in a way with, we have the very big platform company named Wolt that basically does the same as Uber in food deliveries and so on. And now it's been minus 25 degrees here. And they have nowhere to keep breaks to get warm. So many of the drivers in Finland have had to go into schools to get warm. And when Wolt was asked about this, their response was, it is none of our business. They are entrepreneurs, so it is their own responsibility how they get warm during the day. So I think we are back at very fundamental basic rights for all working people. I think it shows also how, if unregulated, this will actually take us back not decades but hundreds of years. But I wanted to round up my questions with, you have both talked about Donald Trump, the model that he represents. And as was mentioned, the ties between the Trump administration and big tech. Because I think that one dimension of this that has not been discussed so much is the labor market policies and trade union policies of the big tech companies. Because Elon Musk, Tesla, for example, has a policy of not making collective agreements. It is their policy. And that is why there is a strike in Sweden, for example, for more than a year, because they are kind of striking for their whole model, saying they will keep on until they get a collective agreement. Jeff Bezos, Amazon, also has a policy of not making collective agreements. So when these forces get stronger, their political model, of course, also becomes stronger. And with that also comes anti-union policies. So my kind of final question for you would be how we can organize together, also internationally, to resist that development and also to increase knowledge about
what their policies means for trade unions and for workers' rights. I don't, maybe Luca wants to start again. Okay, this is a tough question, Luke. So excuse me if my answer would be insufficient, but I believe Yolanda will tell more. Now, my view on Trump is like that. He have risen out of chaos, and he's distributing more chaos. But how does this happen? Plato, 2500 centuries ago, wrote something like that. Okay, he had his model of the state that was undemocratic, Platonic, and so on. And then he said, well, but there are three forms of rule at the end of his 7 forms of rule that are relevant for our case. Democracy. He said, well, democracy sounds fine, but the problem with democracy is that it is a system based on individual rights, and because everyone will push his or her individual will, that kind of society can become anarchic. That is, for him, the second worst model of rule. And when the state is in anarchic state, the citizens will look for someone who will come and say, I will bring order, and this will be the tyrant. Tyranny is the worst kind of rule according to Plato. And I believe something like this is happening in the West. After the Second World War, the leaders have decided to try to form a enduring and firm world order with institutions like the United Nations, like the Bretton Woods institutions, like the European Union, and so on. But that framework, that structure, has been crumbling especially in the last 20 years. And in crumbling of these institutions, the European right wing, with the help from Russia, Putin and his agenda in Europe, and now also from Trump, they have brought chaos, or they have brought feeling of chaos to the West. And of course, now people, they are panicking because they are saying, well, now the left is to blame for everything. In their narrative, the left is to blame that people don't have kids anymore. The left is to blame for migrants. The left is to blame for the end of the Western civilization, if you listen to their propaganda. And they disseminate this propaganda very aggressively, especially through the social networks. And people are not basing their opinions on books or on newspapers and so on. They are basing their opinions on what they read on the social networks. And now, of course, in the chaos they help to create, they present themselves as the saviors of this chaos. But the good news is that what I see Donald Trump is doing now, the harbingers of chaos, they are joining their forces. So if before their acting was quite invisible, now they are there, they are visible, they are under the spotlight. And because they are under the spotlight, it is our time to think about how to conduct conflict against them, because they are visible now. We have the opponent that is visible, that is clear. We know what he's doing. He's on television every day. He's on social media every day. We know his moves. And it is now especially up to the Europeans to figure out how to form opposition to this kind of politics. This is not only my constatation, that is my appeal to all of us, to start actively addressing this kind of politicians as our common problem, that we have to unionize, that we have to mobilize against, and that we have to conduct conflict against.
that we have to conduct conflict against. Conflict in politics, conflict is a bad word, but in politics, conflict is essential because conflict tells what you stand for and what you stand against. Now, what we stand against, I believe we already know. We stand against destroying of the trade unions and the framework of welfare and social democratic state, and we stand against hollowing up of liberal democratic state. Donald Trump is right. If he wins, or if his agenda wins, it is not that the state will not be democratic anymore. They will keep democracy in a way, but they will hollow up the liberal institutions. That means the rule of law, the equality of everyone, the human rights, those rights that make individual strong in current society. They're hollowing up that. And we have to tell people, if you want to live in a free and democratic society, you should not allow your rights that you have right now as a citizen and as a worker to be stripped from you, because they are doing that. Your government is stripping you from labor rights. Donald Trump is hollowing up the liberal state, or Orban in Hungary. So democracy, if we go along their path, will be kept only as a performance, only as a spectacle. And that is the world we have to reject. That I'm coming to the end. I will say only this. I know this is possible because we have seen this in New York. Zoran Mamdani is the harbinger of hope. And Zoran Mamdani, in my opinion, a radical break from what the Democratic Party in America has been doing before would not be possible without Trump, because he is the new opposition to Trump. My estimation is like this. If Trump used fear to come to power, because what they did with this chaos, they were disseminating fear. We should be afraid of them. And also people who stand around us have many reasons to be afraid of them. Let's use that fear to pose an opposition to Donald Trump and their policies. And the antidote to fear is hope. How hope is provided in politics: if you show by example that you will oppose the oppressor, then people will get hope and start believing that an alternative is possible. Bueno, esta es la pregunta y la cuestión del momento. Peter Thiel dijo que no era compatible la democracia y la libertad. Hablan clarísimo. Lo han dicho sin que generase grandes titulares en el mundo. Pero ha dicho algo clave. La democracia ya no es compatible con la libertad. Por tanto, van a por todas. Trump ha dictado un estado de excepción mundial en su país, en Venezuela, en Cuba, en Groenlandia, en Irán, en todos los sitios. Amazon vulnera los derechos laborales y los derechos humanos todos los días en todos nuestros países. Les coloca pulseras para controlar biométricamente las vidas de los trabajadores y las trabajadoras, o incluso las cuestiones fisiológicas más primarias. Y nosotros y nosotras no somos capaces de reaccionar.
Lo que está haciendo Trump tiene un nombre, ya Naomi Klein lo escribió hace muchos años en un libro que se titula La doctrina del shock. Y es que saben muy bien que que el miedo paraliza. Y la ciudadanía, la primera, la norteamericana, está llena de miedo. Acabo de estar en California y en San Francisco, en la universidad, con los trabajadores, con los sindicatos, investigadores, con empresarios, y están paralizados porque tienen miedo. Pero es que todos los días nosotros y nosotras estamos siendo agredidos de alguna manera y no somos capaces de actuar. Antes tú hablabas de la huelga que en Estocolmo están llevando hace 2 años contra Tesla. Los sindicatos en Estocolmo han entendido que era clave esta lucha. El modelo Tesla para no ser aplicado en Estocolmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es ser conscientes de la magnitud, de la gravedad de lo que vivimos. La extrema derecha ha diagnosticado bien el malestar social. Lo ha diagnosticado bien. Se llame como se llame la extrema derecha. Trump, Milei, Orbán, Le Pen, Meloni, da igual, o Abascal en España. Diagnosticaron bien. Lo que nos toca a nosotras, creo humildemente, es primero diagnosticar bien el problema, 2, reaccionar, 3, creo que a través de un programa de mínimos que compartamos, que dediquemos muchas horas a hacer lo que estamos haciendo aquí, muchas horas para decir en toda Europa y después de toda Europa, en Norteamérica, en África, en Asia, en la India, con las fuerzas hermanas, compartir ese objetivo mínimo común. Y recorrer el mundo diciendo que claro que hay esperanza. ¿Cómo no va a haber esperanza, compañeros y compañeras? La hubo siempre. Siempre hubo esperanza. Estamos ante una ilustración oscura ahora. Y nuestra obligación es darle esperanza a la gente. Si no hay esperanza, nadie se va a movilizar. Cuando un trabajador o una trabajadora, o salimos en Budapest, ¿no?, a movilizarnos por la agresión a los derechos LGTBIQ+, lo hacemos porque tenemos esperanza de cambiar y ganar derechos. Por tanto, la herramienta que mueve el mundo desde el inicio de la humanidad hasta hoy es la esperanza. Ahora bien, creo que estamos paralizados. Estamos perdiendo el tiempo. Ellos corren mucho. Y necesitamos respuestas que han de combinar 2 cosas. Lo inmediato, convertirnos en útiles para la mayoría social en nuestros países, y lo mediato, es decir, lo discursivo, los problemas de transformación más globales. Ellos reaccionan diciendo no legislen contra, ¿no?, las plataformas digitales o contra los hombres de las tecnológicas norteamericanas. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Y sobre todo tenemos que ser capaces de demostrarle a la ciudadanía que es desde el afecto, no desde el odio, cómo somos capaces de ganar. La gente no nace odiando. Necesitamos demostrar con políticas públicas que somos capaces de cambiar la vida de la gente. Yo siempre digo que si un ciudadano o una ciudadana no ve mejorar la vida de su vida diaria, pues está claro que va a caer en las manos de la extrema derecha. En Finlandia, en España o en, yo qué sé, en Nueva York, da igual. Por tanto, creo que más debates como estos, las fuerzas progresistas de verdad, tenemos que centrarnos, entender lo que está pasando en el mundo. Tener un principio de confianza. 2, compartir un programa mínimo. Que digamos lo mismo en todos los sitios, es que son los mismos problemas. Y 3, buscar distintas fórmulas para generar esperanza en el mundo. Estamos hablando de Mandani, porque es un símbolo hoy. Pero necesitamos muchos símbolos en el conjunto de Europa. Necesitamos decirles que, lo digo siempre en mi país, están agrediéndonos con la inmigración, que se ha convertido en el chivo expiatorio
en todos los lugares del planeta. Bueno, pues nuestra reacción tiene que ser, lejos de aceptar lo que dicen, regularizar las 500.000 personas migrantes que tenemos en nuestro país. Es decir, ir a la ofensiva frente a ellos, no tenerles miedo, hablar claro y convertirnos en una razón de esperanza para el mundo. Si no, vamos a tener años de sufrimiento. Y nosotros no estamos porque la gente sufra. Estamos porque la gente sea feliz. No tienen razón, son negacionistas climáticos, no tienen razón. En mi país acabamos de vivir la Dana con 229 muertos. El cambio climático existe, la locura en la que están inmersos es un disparate. Si algo representa a Venezuela, creo, para todos y todas nosotras, es volver a la economía fósil. Es decir, más petróleo, más peligro para el mundo. Y los jóvenes nos están dando yo creo que una gran lección en el mundo. Aprendamos de ellos con distintas formas de movilización. No se trata de movilizarnos por movilizarnos. Lo más importante es movilizar lo que tenemos dentro de aquí y ser capaces de transmitir que podemos ganarles. Que no nos paralicen. Cuando se dijo aquella frase, no hay alternativa, fue súper eficaz. Porque la gente creía verdaderamente que no había alternativa, que no podíamos hacer nada. Y sí que hay alternativa. Aquí está Luca, o estoy yo humildemente representando formas de gobernar que son radicalmente diferentes. Que no hay que volver a los tiempos de la esclavitud, porque lo que nos proponen es un mundo de pobreza. Es un mundo oligárquico en el que unos poquitos hombres heterosexuales y blancos ganan. Hombres que sueñan con vivir en Marte. Disparates mentales. Entonces, creo que es verdad. Es verdad, ¿no? Por tanto, frente a sus mundos distópicos, nuestro mundo sí, caminando hacia un mundo utópico y posible, real. Y en el que la gente pueda vivir un poco mejor. El disparate de Trump de salir de 60 organizaciones internacionales es brutal. No vacunar a personas en África no es un riesgo para solo África, es un riesgo para el mundo. ¿Por qué no estamos todos en las calles defendiendo la dignidad, la decencia, la salud, los afectos frente a las barbaridades que dicen todos los días desde Norteamérica? Y creo que también tenemos una misión, que es dar esperanza a los norteamericanos en este momento. Que el momento es muy duro. Por tanto, yo no sé muy bien cómo hacer esto, pero la historia social nos demuestra que, claro, que se puede hacer. No llegamos aquí por casualidad. Por tanto, los tiempos son más complejos, son digitales, la agresión es mayúscula, pero somos muchos más. Somos muchas más. Las mujeres somos hoy la esperanza en el mundo. Es verdad. Por tanto, salgamos a defender nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros derechos, nuestras hijas, nuestro futuro. Es que no hay futuro sin nosotros. Por tanto, creo que la tarea es que diagnostiquemos bien lo que están haciendo. No se equivocan. La primera orden ejecutiva que dictó Trump en materia laboral es ir contra los sindicatos, restringir el derecho de huelga y toda la legislación laboral. Saben muy bien lo que tienen que atacar. Y saben que atacan, y con esto acabo, a los sindicatos porque tienen un gran poder de transformación, igual que a las mujeres. Pero insisto, el futuro es nuestro y no van a ganar. Thank you. Thank you, both of you, so much. Also for taking the time to come here to this small country in the north, because you are also symbols of hope for us.
It really means a lot to have you here and to hear what you are doing. So thank you so much. And Finland was one of the first countries to see the far right get power. And I think we also want to be one of the first to kick them out. Yeah. So.